Escrituras en Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. El tema que el Señor me ha dado, tengo el privilegio de compartir con usted esta noche la palabra del Señor, y el tema que el Señor me daba para poderlo compartir con usted es resistentes. Dígale a la persona que tiene la par: es necesario que en este caminar, dígale, seamos resistentes. Eclesiastés 7:8, la Reina Valera del 60 dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo. Cierre sus ojos, ayúdeme a orarle al Señor y pedirle que nos bendiga con su palabra. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Padre, gracias porque has recibido nuestra adoración, Señor. Has recibido, Padre, todo eso que hemos entregado como olor fragante delante de ti, Señor. Padre, pero hoy queremos suplicarte que nos bendigas con tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque ahora, Señor, tú una vez más vas a hablarnos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Yo te pido que nos bendigas con ella, Padre. Señor, que el propósito se cumpla en todos nosotros. Padre, que mientras tu palabra es predicada, Señor, abundante gracia sea sobre nosotros, Padre. De tal manera que milagros extraordinarios sean hechos en este lugar, Señor. Padre, así como tu palabra lo dice, mi Dios, que cuando el apóstol Pablo predicaba tu palabra, cosas extraordinarias pasaban, Señor. Padre, que aquel que ha venido con una necesidad reciba la respuesta, que aquel que ha venido con una dolencia, Señor, reciba sanidad, que aquel que ha venido con un problema, Señor, se vaya con la solución, que aquel que ha venido quizás cargado, turbado, Señor, se vaya libre, Señor, y con gozo de este lugar, Padre. La gloria y la honra siempre es para ti, papá, en el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse, muchas gracias, mis amados hermanos. El tema: resistentes. Hay algo que nosotros, amados, tenemos que entender y comprender en la vida, y es que cuando nosotros comenzamos o iniciamos, o cuando llega a nuestra vida una visión sobre algo, yo creo que en ese momento de iniciar algo siempre estamos llenos de gozo. Cuando empezamos algo, creo que estamos llenos de expectativas, estamos llenos aún de fe, de esperanza, creyendo que las cosas nos van a ir bien. Y ese debería de ser siempre el pensamiento del Hijo del Señor, del Hijo de Dios. Pero algo muy importante es que la Biblia me enseña, y creo que usted ya lo ha escuchado alguna otra vez, es que vale más terminar algo que comenzarlo. Muchas veces solamente nos centramos en cómo comenzamos o en lo que comenzamos, pero así como le ponemos empeño, así como le ponemos deseo, así como le ponemos fuerza, así como nos llenamos de expectativas, así como nos llenamos de gozo al iniciar algo, así también debemos de llevarlo a la culminación, de llevarlo hasta el final, porque muchas veces nos quedamos únicamente en el comienzo. Muchas veces, hermanos, aún en el caminar con el Señor, empezamos con alegría, con gozo. Cuando llegamos, el Señor nos lleva a los pies de Él, cuando comenzamos a congregarnos. Pero es importante entender que hay un proceso para llegar hasta el final. Por eso es que Eclesiastés 7:8 dice: vale más terminar algo que empezarlo. En esta palabra de Eclesiastés yo puedo observar algo, y es que todas las cosas siempre tienen un inicio, todas las cosas siempre tienen un proceso, y todas las cosas siempre tienen un final. Yo le puedo poner otro ejemplo práctico. Cuando una persona o un adolescente o un joven comienza a estudiar, ya sea, pongámosle el ejemplo, en la universidad. Muchas veces cuando se inician proyectos de esa manera en la universidad, muchas veces el joven o la persona que empieza a estudiar con gozo empieza, con ánimo, pensando cómo va a salir adelante, pensando en terminar la carrera.
Y yo creo, hermano, que así como esa persona comienza algo, comienza a estudiar, antes de comenzar a celebrar, tiene que saber que en el camino van a haber obstáculos, que en el camino van a haber muchos exámenes, que en el camino van a haber muchas pruebas para que él pueda ir avanzando, para acercarse a la culminación de su carrera. Algunas veces ignoramos que hay ciertas cosas que se nos van a presentar en la vida, y todos nosotros los cristianos necesitamos estar conscientes y comprender de que en el camino del Señor siempre habrán dificultades, que en los caminos del Señor siempre van alguna que otra cosa que va a tratar de oponerse en que nosotros lleguemos hasta el final. No solamente hablando de nuestro caminar en el Señor, sino todas las cosas que nosotros hacemos, los proyectos que usted tiene, el emprendimiento que el Señor ha puesto en su corazón, su matrimonio, el ministerio, la familia, hermano, todo tiene un inicio. Pero tenemos que saber que el final que el Señor quiere de todas esas cosas es un final feliz, es un final adecuado, agradable para nosotros. A veces no únicamente nos enfocamos en el inicio y perdemos de vista que eso que iniciamos es necesario que nos esforcemos para poderlo llevar hasta el final, para poderlo llevar a un momento donde culmine todo lo que empezamos y sea una culminación agradable, que nos sintamos satisfechos. Hay algo que va a determinar que usted y yo podamos llegar hasta el final de las cosas, y es que nosotros tengamos resistencia en toda aquella circunstancia que se nos presente. Mire lo que dice Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Usted conoce esa porción, yo creo que se lo sabe de memoria. Pero entre todo eso que nos habla de la guerra o de la batalla espiritual, hay algo interesante en esta porción, y es que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso que tiene que tomar la armadura, que tiene que cumplir cierta faceta de guerrero para poder alcanzar. Pero hay una palabra que él le menciona y le dice: para que podáis resistir. Y es que estamos en un tiempo donde es necesario que nosotros estemos firmes y que a la vez resistamos todas aquellas cosas que en el camino se nos van a presentar para tratar de detenernos. Qué importante es saber tener ese carácter, ese temperamento para resistir todo ataque. Porque el apóstol Pablo le decía a la iglesia: iglesia, es necesario que ustedes se pongan la armadura. Pero no solamente la armadura, cuando habla del yelmo de la salvación, del escudo de la fe, sino que también le dice, a la par de la armadura, es necesario que tú resistas el ataque. Es necesario, hermano, que usted y yo entendamos esta noche que necesitamos ser resistentes en estos tiempos. Necesitamos ser personas, hermano, que aunque venga la batalla, que aunque venga la dificultad, que aunque venga la prueba, que aunque venga el proceso, resistir eso. ¿Para qué? Para poder proseguir al camino donde el Señor nos quiere llevar, al final que Él ya tiene diseñado para usted, para su familia, un final agradable. Porque la Biblia dice que los pensamientos del Señor, usted lo sabe, son de bien para usted y no de mal. Es decir, que el Señor tiene algo especial para todos nosotros. Pero a veces, hermano, nos enfocamos solo en el inicio. Ponemos nuestra mirada en cómo comenzamos, pero la Biblia me enseña que también veamos cómo vamos a terminar. Eso me habla de ser hombres visionarios, de ser personas que creemos que allá al final todo nos va a salir bien. Pero para llegar ahí es necesario afrontar algunas cosas. Cuando la Biblia me habla acerca de resistir, me habla acerca de pararse o de permanecer y prevalecer a través de las batallas de la vida. Porque yo le quiero decir algo. Hace unos días aprendíamos eso de la boca de nuestro apóstol, y es que en la vida van a haber dificultades, hermano. En la vida van a haber batallas, en la vida van a haber pruebas, en la vida van a haber luchas, van a haber combates. Pero qué importante es saber que eso solamente es para llevarnos un escalón más o acercarnos aún más a aquel final al cual tenemos que poner nuestra mirada, y no únicamente en el inicio.
Usted y yo tenemos que ser personas que estamos listos y preparados para todo tipo de batalla. ¿Por qué cree usted, amado, que la Biblia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado? Yo quiero hablar de la palabra soldado. Eso me habla que el cristiano, el creyente, es una persona que es parte de una milicia, es parte de un ejército. Yo no sé si usted se recuerda en la Biblia cuando dice que Josué se estaba preparando para ir a la batalla y que se le presentó una persona y Josué le dijo: ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y dice la Biblia que es una cristofanía. Dice que le dijo el Señor: yo he venido de parte del ejército como príncipe del ejército de Jehová. Eso me habla, hermano, que tenemos que tener un carácter que nos lleva a batallas y que seamos guerreros en esas batallas. No podemos nosotros creer que todo nos va a ir bien. No, la Biblia me enseña que tenemos que estar preparados. La Biblia me enseña que hay lugares o hay momentos de días malos en el cual usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer y prevalecer. Otra palabra que lo relaciono con la palabra resistir es quedarse y no abandonar tu posición. Porque muchas veces cuando la prueba llega, lo que se piensa es abandonar lo que estoy haciendo, abandonar lo que he comenzado, abandonar lo que he emprendido, abandonar de creer la promesa que el Señor me ha dado. Muchas veces va a pasar eso. En 2 de Corintios 4, 7, 9, el apóstol Pablo, porque él lo vivió como una experiencia propia, mire lo que dice a la iglesia de Corinto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso me enseña que en la vida van a haber batallas, van a haber circunstancias difíciles, van a haber momentos donde quizás nos van a dar ganas de huir, nos van a dar ganas de retroceder. Quizás habrán momentos donde vamos a decir: ya no quiero seguir adelante. Quizás habrán momentos donde vamos aún a decir: de verdad que yo prefiero hacer otra cosa que seguir congregándome. Mire, hay momentos de dificultad, hermano, donde se pone a prueba nuestra fe. Hay momentos, como la Biblia lo enseña, de hornos de fuego, donde se calienta más de lo normal. Yo no sé cuántos han pasado por ahí. Yo he pasado por ahí, hermano. Y en esos momentos tantas cosas que vienen a la mente, y comienzan a venir pensamientos y ideas y cosas, hermano. Es una batalla. Ese es el día malo que me habla la Biblia. Pero la Biblia me enseña que para todo día malo siempre yo tengo que estar preparado. Yo siempre tengo que estar alerta, tengo que estar velando, tengo que estar atento de las circunstancias que están sucediendo. Porque el problema, ¿sabe cuál es? Cuando ponemos la mirada en el problema y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Él ha manifestado a nuestra vida. Necesitamos ser o pensar como el apóstol Pablo lo plasma en estas palabras: derribado pero no destruido. Estar ahí en el conflicto, pero creer que vamos a salir adelante. Estar en una batalla, pero saber de que el que está con nosotros nos va a ayudar a vencer, nos va a ayudar a salir adelante, nos va a dar aquello que en el momento quizás no lo vemos, pero Él ha prometido dárnoslo a nuestra vida. La resistencia que nosotros tengamos en la vida va a determinar las victorias que vamos a alcanzar. Porque solamente el que resiste en lo grueso de la batalla es aquel que va a alcanzar la victoria. Podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de una tras otra batalla del pueblo de Israel. Una tras otra, enemigo tras enemigo, enemigo tras enemigo. Había momentos donde el pueblo retrocedía, huía, pero habían otros momentos donde entendían que era el Señor el que peleaba y la victoria les llegaba. Hay algo interesante también acerca de la resistencia, y es
que la resistencia no solamente es para mantenerme, o no es únicamente para ganar o prevalecer en las batallas, sino también para mantener lo que Dios ya te entregó. Y por ahí quiero ir un poco entrando en el grueso del mensaje. Es importante que comprendamos, amados, que una cosa es cuando Dios nos da lo que nos prometió, cuando llega la promesa, cuando llega el milagro, cuando llega ese momento por el cual tanto orábamos. Yo no sé usted cuánto ha orado por algo, pero cuando usted lo recibe, cuando usted ve la respuesta de Dios, cuando en sus manos o a sus ojos usted ve lo que Dios le ha dado, usted se llena de alegría, ¿o no, hermano? Cuando usted ve que la fidelidad de Dios se muestra a su vida, a su familia, usted se llena de gozo. Pero yo le quiero decir algo, eso solamente es el inicio. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios me entregue aquello que yo le había estado pidiendo o aquello que Él me había prometido, pero otra cosa es mantener aquello que Él me ha dado. Porque nos podemos llenar de gozo porque recibimos algo. La clave es mantener lo que me ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? ¿Qué es lo que te prometió y te lo ha dado? Esa es una cuestión importante que tenemos que entender. Porque a veces únicamente nos alegramos del momento donde vemos el milagro, donde vemos la promesa cumplida, donde vemos la manifestación de la obra sobrenatural de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia, en el matrimonio. Pero cuidado, hermano, porque ese solo es el inicio. Tú tienes que entender que cuando Dios te entrega algo, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que mantenerlo, tú tienes que velar por aquello que Él te ha dado se mantenga contigo. A veces no entendemos eso. Únicamente nos quedamos con el cumplimiento. Únicamente nos quedamos con recibir la bendición, nos quedamos con el cumplimiento de la promesa. Pero ahí, ese es el inicio. Y tú tienes que saber que es el inicio de algo que tienes que cuidar. Y acerca de eso yo quiero hablarle un poquito esta noche. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan 5, del 2 al 14. Vamos a leer. Evangelio de Juan 5, del 2 al 14. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Muchas veces nos hemos enfocado en esta porción, en el tiempo que este hombre había pasado ahí. Dice la palabra del Señor que 38 años él había estado sufriendo, él había tenido esa situación. Pero llegó un momento, le llegó su día, hermano. Le llegó su de repente, le llegó ese momento donde las cosas cambian. En un instante le llegó a este hombre.
Porque aunque bajaba, dice la palabra, un ángel, pero él no podía, él no lo lograba, él de ninguna manera podía accesar allá donde estaba su milagro. Por más que había intentado o había estado en ese lugar no sé cuánto tiempo, pero él no tenía acceso a poder recibir lo que él buscaba. Pero le llegó el día, así como a todos siempre nos llega el día donde el Señor hace una obra poderosa en nosotros. Y en ese momento dice que el hombre recibe la sanidad. El Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre comienza a hablar muchas cosas y le dice: levántate y anda. Y vemos como muchos empezaron a preguntarle muchas cosas al hombre. Pero el punto que yo quiero hablarle es cuando el Señor le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sabe que el Señor le estaba diciendo algo. Pasaron 38 años, recibiste lo que habías estado esperando. Aquello que pensaste, le estaba diciendo, se lo estoy parafraseando, aquello que pensaste que nunca iba a llegar, aquello que viste tan lejos porque nadie te metía en el estanque, ya está hecho, le estaba diciendo. Pero aunque ya está hecho, ahora hay una parte que tú tienes que hacer, y es: ten cuidado de no pecar para que no te venga algo peor. El Señor le estaba diciendo: recibiste lo que buscabas, el milagro lo tienes ya hecho en tu vida, pero ahora ten cuidado. Pero ahora es importante que mantengas la sanidad que has recibido. Y es que ese punto es importante para nosotros, porque quizás ayunamos, oramos, hermano, quizás hemos llorado, quizás hasta berrinche le hemos hecho al Señor, y el Señor al final de tanta cosa, al ver que ya es un tiempo adecuado, da la respuesta, da el milagro, da lo que usted estaba buscando. Pero hermano, qué importante es que eso que nos dio, mantenerlo, cuidarlo, atesorarlo de tal manera de no perderlo, porque el Señor le estaba diciendo algo: has sido sano, pero dependiendo de lo que hagas, puede ser que lo pierdas y estés peor después. Y eso es lo que a veces no comprendemos nosotros, que qué importante es mantener lo que Dios me dio. Hay muchos ejemplos que podemos poner de eso. Quizás hablemos un matrimonio. Qué bonito llegar al momento donde nos casamos y comenzamos, qué lindo, pero el punto es mantenernos en el matrimonio. El punto es mantener que la paz, el gozo, la armonía, la unidad esté en ese matrimonio. Porque en el momento de la fiesta es bien agradable, todos sonriendo. No, después, mantener eso que comenzaste, ahí viene la dificultad. O como cuando el Señor habla de un ministerio y el ministerio sale a la luz. Eso solo es el inicio, hermano. Hay que mantener ese ministerio. O como cuando el Señor nos da la empresa, nos da el negocio, nos da el emprendimiento. Ese es el inicio. Pero el punto es mantener lo que Dios me ha dado. Estamos en un tiempo del año favorable del Señor. El favor de Dios está con nosotros. Pero el punto no es que el favor esté con nosotros. El punto es mantener el favor de Dios sobre nosotros. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Mire, en la Biblia yo encuentro muchos ejemplos de cosas que se perdieron porque los siervos de Dios que lo recibieron no pudieron darse cuenta que tenían que cuidarlo, que tenían que resistir todo aquello que iba a tratar de quitarle lo que Dios le había entregado. Y es que se nos olvida cuando la Biblia nos dice de que el enemigo anda buscando a quien destruir. Se nos olvida que hay un enemigo que, aunque el Señor ya lo venció, pero él va a tratar de estorbar nuestro caminar. Él va a tratar de robarnos el gozo. Él va a tratar de robarnos la felicidad, de robarnos la fe. Es ahí donde es necesario recordar que es importante resistir aquellas cosas que el enemigo trata de enviar en contra nuestra. Es importante mantener, hermano, lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? No vaya a decir que no le he dado nada, porque yo sé que algo nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿cómo usted está guardando lo que Dios le ha dado? ¿Cómo usted está manteniendo guardado ese privilegio que Dios le ha dado de servirle?
¿Qué es lo que usted está haciendo para mantener guardado esa familia que el Señor le ha dado? Esa capacidad de poder salir adelante. ¿Cómo usted está guardando eso? ¿Cómo lo está haciendo para mantener lo que Dios le ha dado? Sabe que yo puedo ver a través de las escrituras que muchos de los fracasos que atravesaron siervos de Dios fue porque no pudieron mantener lo que habían recibido, o porque no lo valoraron, o porque no entendían que tenían que cuidarlo, o porque quizás pusieron su atención en otras cosas donde realmente no tenían que poner su atención, o porque quizás quitaron su mirada del Señor y la pusieron en otra. Hay muchos ejemplos, hermano. Cuando no entendemos eso y no guardamos y valoramos lo que Dios nos ha dado, vienen esos momentos donde a veces nos va mal. No porque el Señor no está con nosotros, no, sino que no cuidamos lo que ya nos había dado. No cuidamos o no mantuvimos y no fuimos resistentes a aguantar aquello que se había venido en contra nuestra, y perdimos lo que Él nos había dado. Mire un ejemplo, el ejemplo del rey Salomón. Usted conoce cuando dice la Biblia que él ofreció muchos holocaustos. Él ofreció tantas ofrendas delante del Señor, y el Señor se le apareció. Usted conoce esa porción, y le dijo que había visto todo lo que él había hecho y que le pidiera lo que él quisiera. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 1 del 6 en adelante, no lo vamos a leer, pero dice las escrituras que le dijo a Salomón el Señor: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: dame sabiduría para poder gobernar y dirigir a tu pueblo. Y la Biblia me enseña que el Señor le dijo: por haber pedido algo que no es para ti, te voy a dar la sabiduría, lo que me has pedido, y te voy a dar riquezas y te voy a dar gloria, de tal manera que no va a haber ningún otro rey como tú, le dijo. Es bonito cuando hablamos eso, hermano, que es maravilloso poder comprender que Salomón, ese rey que dice la Biblia que no hubo otro antes ni después de él con tanta sabiduría. Un hombre que dice la palabra que cuando él presentó o preparó el lugar de reunión, usted lo escuchó hace poco, dice que no pudieron seguir los que estaban ministrando a causa de la gloria. Mire, este hombre tenía respaldo de Dios. Este hombre tenía un corazón que agradaba al Señor. Este hombre era alguien que el Señor se agradaba, se gozaba de ver. Tenía un corazón acepto delante del Señor. De hecho, usted puede leer Proverbios, usted puede leer algunos salmos, usted puede ver Eclesiastés, usted puede ver todo lo que este hombre recibió. Pero sabe que lo tremendo es que aunque recibió todo eso, aunque tuvo la oportunidad de ver a la nube de la gloria del Señor, la presencia misma manifestarse, a pesar de que dice que aún pudieron crear en sus ejércitos máquinas que nunca habían existido, fue rico en todas las áreas o en todas las cosas. Mire lo que dice Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, le leí todo esto para terminar aquí: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. No es cómo inicia Salomón, sino cómo terminó. Qué bonito que toda la historia o la vida de Salomón se hubiera quedado allá, cuando dice: y los sacerdotes y ministros no pudieron seguir con el servicio, porque la gloria de Jehová llenó la casa. Qué tremendo, hermano, poder ver que aún dice las escrituras, 2 veces se le apareció el Señor. No era cualquier hombre, hermano. Era un hombre con un corazón rendido, con un corazón humilde, con un corazón que reconocía la grandeza de Dios. Pero qué peligroso es que no pudo mantener lo que Dios le entregó. No pudo resistir todas aquellas cosas que se le vinieron encima. No pudo ser resistente, no pudo mantenerse firme a aquello que las mujeres que tenía comenzaron a pedirle o que hiciera. No pudo resistir. Y alguien podría decir: pero si era el hombre más sabio, si era el hombre que Dios se le había aparecido, que había hablado cara a cara con él, pero ¿qué le pasó? No sé, hermano, qué le pasó. Pero lo que sí yo le puedo decir es que no pudo mantener lo que Dios le había dado. Era lo que Dios le había dado, hermano, más que lo terrenal, más que el reino, más que todo. Es que dice que él tenía un corazón agradable. Es decir, que Dios se agradaba de Salomón. Él tuvo un buen inicio, él tuvo un buen comienzo. Su corazón era genuino al principio. Cuando él presentó las ofrendas, no las presentó porque quería recibir algo a cambio de parte de Dios. Lo hizo porque quería darle honra y gloria a aquel que él había entendido que lo merecía, aquel que él sabía que había puesto a su padre y aún lo había escogido a él, aunque él no era digno. A ese hombre que no había comprendido que la grandeza de Jehová estaba con él, pero ese hombre no pudo mantener lo que Dios le abrió. Esa ventana que Dios le abrió, esa puerta que Dios le abrió, eso que Dios le dio, no lo pudo mantener. Lo perdió, hermano. No pudo resistir todo lo que le pedían. Su corazón dice que se desvió. Qué peligroso, hermano, es cuando vemos que un corazón es recto delante de Dios, pero por las circunstancias de la vida, por las cosas que la rodean, por las atmósferas donde Salomón comenzó a caminar, eso desvió su corazón. Y es que qué peligroso es cuando no entendemos que dependiendo de dónde andamos, con quién andamos, hermano, eso afecta nuestro caminar. Porque usted y yo podemos andar con toda la disposición, pero mire, la Biblia me enseña una cosa acerca de entrar en atmósferas. Y entrar ahí significa ponernos bajo el gobierno de ellos. La Biblia me habla de atmósferas de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia me habla de el Edén, que dice que era un lugar agradable, bello, que todo era bueno ahí, hermano. Pero no era en sí el lugar, era la presencia de Dios que hacía ese lugar agradable de deleite. También usted ha escuchado o lo ha leído cuando dice que Saúl, luego de haber recibido la palabra por parte de Samuel, dice que Saúl fue y se metió en una atmósfera de profetas y él comenzó a profetizar, aunque él no era profeta. Eso me enseña que aunque este hombre, Saúl, había sido levantado para ser un rey, él en un momento fue llamado profeta porque entró en una atmósfera. Ahora bien, también hay atmósferas negativas.
También hay atmósferas que muchas veces entra el pueblo, los hijos del Señor, y no se dan cuenta lo peligroso que es entrar en esos lugares. Eso es lo que le pasó a Salomón. Entró en una atmósfera de idolatría. No solamente de idolatría a todas las cosas que menciona, Quemos, Moloch y todo eso. No, él comenzó a idolatrar a sus mujeres, porque todo comenzó por hacerle caso a sus mujeres. Qué peligroso es, no, que él no pudo resistir. Una y otra vez no pudo resistir. Venían las palabras y no pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque en esos momentos, hermano, es donde necesitamos el auxilio del Señor. Necesitamos que el Señor nos ayude a poder soportar todo eso. Qué tremendo es ver la vida de Salomón. Porque a veces solamente hablamos o predicamos de todo lo que hizo, y qué bueno, porque es una enseñanza para nuestra vida ver a un hombre con tanta sabiduría, con tanta revelación. Pero hermano, ¿cómo terminó? Qué tremendo. Y eso me enseña a mí que si este hombre, que era el más sabio de los sabios, por haberse ido tras todas esas cosas, no terminó bien, qué importante saber que nosotros necesitamos ver cómo estamos y ver si estamos guardando lo que Dios nos ha entregado, a ver si estamos resistiendo los ataques, a ver si realmente somos una generación que resiste, hermano, porque solo el que resiste es el que avanza. Porque solamente aquel que se mantiene, que aunque viene la batalla, pero resiste la batalla y se mantiene de pie, es el que puede seguir. Por eso es que la Biblia me enseña de estar firmes y constantes. La Biblia me enseña de estar velando constantemente. La firmeza me habla de mantenerse en pie. La firmeza me habla de no doblar mis rodillas ante la circunstancia, sino resistir de pie y seguir avanzando. Otro ejemplo bastante claro, hermano, el de Sansón. Sansón fue levantado para ser juez, es decir, para dirigir y para ayudar para que el pueblo del Señor saliera adelante. Pero este hombre no pudo mantener lo que Dios le había regalado. Este hombre jugó con lo que Dios le había dado. Este hombre, conociendo que aún desde antes de nacer había sido apartado para el Señor, eso para él no lo tomó en cuenta, no le dio valor, hermano, sino que caminó y hizo lo que él quiso. No le puso freno a los deseos que él tenía de su carne, porque por ahí comenzó su caída. A pesar de conocer y de entender que Dios lo había llamado a estar apartado, a estar alejado de todas aquellas cosas que podrían contaminarlo, podemos ver de que no buscó una, sino dos mujeres que no eran del pueblo del Señor. Jueces 16:20 dice: y le dijo, luego de todos esos momentos donde había estado Dalila tratando de sacarle cuál era el motivo de su fuerza, dice Jueces 16:20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: oiga, qué confiado estaba, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo que este hombre, que la unción del Señor estaba sobre él. Era un hombre elegido, era un hombre apartado, era un hombre con propósito, era un hombre que toda su vida ya estaba diseñada y él lo sabía. Él sabía para qué había nacido, él sabía para qué Dios lo había levantado, él sabía lo que tenía que hacer y sabía lo que no tenía que hacer. Él sabía dónde ir y sabía dónde no ir. Él sabía qué relaciones tener y sabía qué relaciones no tener. Pero a pesar de eso, no le importó, no le dio el valor, hermano. Qué tremendo es. Yo no sé qué habrá sentido Sansón, pero sentir cómo esa presencia del Dios Todopoderoso venía sobre él y lo libraba. Yo no sé qué él podía sentir, pero yo creo que él podía sentir algo sobrenatural, algo que no era humano. Y aún haber experimentado en su propia vida esos momentos, hermano, no lo pudo valorar.
no le dio el valor, no pudo resistir. Otro hombre que no pudo resistir, aunque comenzó bien, aunque no era un hombre que pudiera haber dicho: yo no sé cuál es mi propósito. No, él sabía su propósito, él conocía su llamado, él sabía lo que debía de hacer, pero no lo valoró. ¿Sabe dónde yo lo puedo ver donde no lo valoró? Cuando la Biblia dice: y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Sabe que él había tomado la unción que tenía únicamente como un juego? Únicamente como algo que le iba a ayudar a salir adelante, pero después iba a volver a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor le dio la oportunidad? No sé, fueron 4 o 5 veces, no me recuerdo, que le dijo: Dalila, los filisteos sobre ti. Él salía adelante, tenía la victoria. Pero el problema es que un día, hermano, eso es lo tremendo, no es únicamente que lo perdió lo que tenía. Lo tremendo es que dice que el Señor se apartó de él. Eso es lo más tremendo, porque el Señor pudo observar ese corazón de Sansón. Y vuelvo a lo que le dije al inicio: no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. No es cómo comenzamos, sino cómo nuestro comportamiento en el proceso de llegar al final de todas las cosas. Por eso es que qué importante es entender esta palabra, porque necesitamos hoy, en este tiempo, ser personas que resisten los ataques, ser personas que resisten aquellas cosas que se nos presentan como en bandeja de plata, hermano. Porque hoy es tan tremendo, hoy este tiempo es tan tremendo todo, que en las manos está todo. Por eso es que usted y yo tenemos que ser resistentes, ser personas que valoramos y guardamos y le damos ese valor que Dios le da a lo que Él nos ha entregado. Qué tremendo es cuando a veces vemos lo que Dios ha dado a nuestra vida y algunas veces quizás hasta nos jactamos de lo que nos ha entregado. Por eso es que Eclesiastés, cuando habla de es mejor el final que el inicio, habla acerca de la humildad. Porque la humildad me habla acerca de reconocer que yo necesito al Señor, de reconocer que para poder llegar al final de toda mi vida, ya sea de mi vida en Cristo, de mi negocio, de mi familia, de mi llamado, yo necesito al Señor. No puedo hacerlo yo solo. No puedo tratar de ver la manera de salir adelante yo, sino la Biblia me enseña cuando yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Para ir terminando, quiero leer otro ejemplo en Mateo 25, 1-13. Usted lo conoce. Habla acerca de las vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante, Mateo 25 del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo le he leído esta porción porque quiero tomar el aceite que habla ahí como la figura del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia muestra y una y otra vez.
Sabe, hermano, que cuántas veces estando en este lugar o usted estando en su casa o estando en el lugar secreto ahí donde usted busca al Señor, cuántas veces hemos recibido una llenura del Espíritu Santo, una visitación de parte del Señor. Cuántas veces hemos tenido esos momentos de placer con Él. Pero qué tremendo es ver a través de esta parábola, a través de esta porción, cómo hubieron mujeres que no guardaron y no mantuvieron lo que tenían, que era el aceite. Qué tremendo es cuando nosotros vivimos o caminamos en esta vida, en esta tierra, sin cuidar la presencia del Señor. Por eso es que qué interesante es que cuando usted viene aquí, cuando venimos, adoramos y el Señor llena este lugar, la atmósfera del Señor llena, nos visita y nos llena a nosotros. Usted y yo, al irnos de aquí, necesitamos entender que debemos de cuidar esa llenura, porque la Biblia me enseña que hay momentos donde yo me lleno para poder dar algo de parte de Dios, pero luego de eso yo necesito volverme a llenar. Eso es una parte, pero la otra parte es cuidar lo que Él me ha dado, que es su presencia. Algunas veces se nos olvida que Él está con nosotros, se nos escapa que Él camina con nosotros. Estas mujeres, aunque tenían aceite, aunque habían mantenido en un momento aceite, pero llegó en una circunstancia donde tuvieron que mantenerse más allá de sus fuerzas, ellas comenzaron a menguar su aceite. Es decir, que mientras esperaban al esposo, ellas quizás dijeron: bueno, no creo que tarde tanto. Ellas quizás dijeron: bueno, no creo que sea mucho tiempo el que hay que esperar, creo que esto es suficiente. Pero la Biblia me enseña que no fue suficiente. Hubieron unas que dijeron: bueno, no ha venido el esposo, tenemos aceite, pero llevemos de reserva por si acaso. Eso me habla que eran mujeres, como dice ahí, que eran precavidas. Eran mujeres que velaban y estaban atentas de las circunstancias que pasaban, y dijeron: bueno, no vaya a ser que se tarde el esposo, mejor llevemos aceite, mejor estemos listas por cualquier cosa. Ahora trasladémoslo a nosotros como la iglesia. Estamos en tiempos donde las señales están, hermano. No hay una fecha específica, nadie lo sabe, pero las señales están. Entonces hoy en este tiempo deberíamos de ver hacia adentro y ver cómo es la presencia o la llenura, o cómo es mi búsqueda de la presencia del Señor. Cómo yo estoy guardando lo que Él me ha dado. Cómo yo guardo al salir de este lugar aquello que Dios me ha entregado. De qué manera yo resisto los embates del enemigo. De qué manera yo resisto las artimañas del enemigo. De qué manera yo le pongo un freno a los deseos de la carne. De qué manera yo le pongo un alto a aquellas cosas que tratan de atraparme. ¿Las resisto de verdad o caigo en el juego de las cosas de este mundo? Porque usted y yo aquí venimos para ser preparados, hermano, para ser edificados, para ser fortalecidos, para que nos den armas para poder pelear nuestras batallas espirituales. Pero ojo, necesario es entender que cuando venga la batalla, yo tengo que tener las armas y también tengo que tener al Espíritu Santo. Porque yo puedo tener todas las armas, pero si Él no está conmigo, hermano, de nada me va a servir. De nada serviría ir a la batalla si Él no está ahí con nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, para ir finalizando. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando la Biblia me dice que seamos sobrios, me habla de practicar el dominio propio. Me habla de estar alerta, me habla de estar atento, me habla de tener templanza, es decir, no sucumbir ante los deseos tanto de mi naturaleza caída como las cosas que me presenta el mundo. Cuando habla de ser sobrios, me habla de tener dominio sobre todas aquellas cosas que podrían llevar a fallarle al Señor. Qué importante es saber que en este tiempo necesitamos sobriedad, tener templanza, ser personas que estamos decididos a no fallarle al Señor, que estamos decididos a no caer en los juegos del mundo, del enemigo.
Luego dijo: velad. Velad me habla de mantenernos despiertos, de tener los sentidos tanto espirituales como físicos abiertos, atentos, hermano. No pasar el tiempo como que no pasa nada, sino siempre observar cada situación, cada circunstancia, cuando nos convienen las cosas o cuando no nos convienen. Cuando me habla de velar, me habla de no ser pasivo, sino que me habla de ser activo, de estar constantemente buscando al Señor y estar constantemente viendo que si el enemigo viene, yo tengo que hacerle frente. Por eso es que esta noche es necesario que le pidamos al Señor que nos ayude, porque solamente Él nos puede ayudar a resistir. Solamente Él nos puede ayudar a mantenernos en este caminar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? ¿Te cumplió tus promesas? ¿Ha abierto esas puertas? ¿Has comenzado a ver la restauración en casa, en tu casa? ¿Has comenzado a sentir cómo el poder de Dios ha comenzado a liberar tu alma? Eso solo es el inicio. Yo le quiero recordar, eso solo es el inicio. Tiene que llegar hasta el final. Usted tiene que mantener lo que Dios está haciendo en usted, porque no es de un momento. Porque cuando Dios hace algo, en el momento que Él hace algo, es el inicio, hermano. Pero ahí se abre una puerta que viene un caminar donde tenemos que perseverar, donde tenemos que mantenernos, donde tenemos que resistir todo aquello que el enemigo trate de traer a nuestra vida. Póngase de pie, porque esta noche vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, porque solo no podemos. Quizás usted pueda decir: hermano, yo he tratado, mire, han venido batallas, han venido momentos en los cuales he sentido el fuego de la batalla duro. Pues la Biblia me enseña que con la ayuda de Él lo podemos hacer. Mire, y si alguno prevaleciere, dice Eclesiastés, contra uno, dos le resistirán. Dos serán resistentes. ¿Quiénes? Usted y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y usted. ¿Tiene batallas usted esta noche? ¿Ha venido con alguna dificultad? ¿Ha venido con alguna necesidad? La Biblia me enseña, con la ayuda del Señor vamos a resistir. ¿Usted ha sentido que se ha levantado la batalla, hermano? Resista en el nombre del Señor. Si Dios le ha entregado algo, guarde lo que Dios le ha dado. Mantenga lo que Dios le ha entregado. Guárdelo como un tesoro que es, para que el enemigo no gane ventaja. Si hubiera alguien que dijera: Padre, yo necesito que me ayudes a ser resistente, que me ayudes a mantenerme firme. Si hay alguien que dijera: Padre, yo necesito que tú me auxilies, porque yo quiero cuidar, porque yo quiero valorar, porque yo quiero luchar por mantener lo que tú me has entregado. Usted sabe que hay un altar aquí que puede venir a hablar con el Señor. Usted no va a hablar conmigo, hermano, usted va a hablar con el Señor, porque el Señor quiere que seamos un pueblo valiente. Un pueblo que resiste, hermano. Que por muy dura que sea la batalla, que por muy fuerte que usted sienta que se ha venido el embate del enemigo, el Señor nos va a ayudar a resistir todo aquello que venga. Porque desde el momento en que Él nos ha tomado como su pueblo, Él no solamente está interesado en darnos la victoria, sino en que nos mantengamos en victoria. Él no solamente ha venido a nuestra vida para sacarnos adelante, sino que podamos mantener todo lo que Él está dando a nuestra vida. Porque el día en que tú y yo llegamos y el Señor nos atrajo, hermano, Él comenzó a cambiar, a liberar, a restaurar.
Pero ese solo es el inicio. Ese solo es el comienzo. Eso es solamente el punto de partida. Hay un camino que recorrer. Hay un camino que avanzar. Hay muchas cosas que conquistar. Hay promesas por las cuales muchas veces nos tocará pelear. Hay quizás matrimonios donde muchas veces nos tocará levantarnos en oración, en batalla. Habrá quizás un ministerio en el cual tú tendrás que perseverar, y aunque venga la dificultad o la oposición, tú tienes que mantenerte. Quizás esa restauración en tu casa, todo lo que Dios ha dicho que te va a dar y lo que te ha dado, hermano, tú tienes que aprender a cuidarlo y a mantenerlo. Por eso es que esta noche tenemos que decirle: Padre, ayúdame. Padre, necesito que tú me auxilies. Necesito, Padre, que me des la sabiduría, las estrategias, que me des aún el ánimo, la fe, la esperanza para poder mantener lo que ya me diste. Que podamos mantener el favor de Dios sobre nosotros. Porque qué tremendo es, hermano, cuando la palabra profética se nos lanza y en una atmósfera profética el Señor abre y hay un diseño donde lo que Él dice ya está hecho. Pero ese solo es el inicio. Tú tienes que llegar hasta allá donde Dios te ha dicho que Él ya te vio. Pero para poder llegar hay que mantenerse. Para poder llegar hay que prevalecer. Para poder llegar hay que resistir. Esta noche dígale: Padre, gracias, porque yo sé que contigo, papá, yo soy más que resistente, Señor. Así como la Biblia me enseña que soy más que victorioso, yo soy, dígale, alguien que resiste. Alguien que aunque se levante la batalla, resiste, se mantiene en pie, dígale, no retrocedo, dígale. Dígale: Padre, en tu nombre nunca voy a retroceder, Señor, sino que voy a mantenerme, voy a avanzar, voy a crecer, voy a caminar hacia allá donde tú me has dicho que yo voy a llegar.